La escala doble tri está compuesta por los elementos que conforman la tríada mayor del centro tonal donde vamos a construir la escala. En este caso vamos a utilizar el centro tonal de do mayor para tener un mejor entendimiento. La tríada de este centro tonal está integrada por los sonidos do como tónica, mi es su tercera mayor. Estaremos de acuerdo que la quinta de do es sol, el sonido sol, en cualquier ubicación que usted le quiera dar. Para cambiar el color de este acorde es aumentar su quinta. Si utilizamos estos cuatro elementos que conforman la tríada del centro tonal mayor, en este caso de do mayor, estaremos de acuerdo que tenemos cuatro sonidos. Y esos cuatro sonidos son do como tónica, mi como tercera mayor, sol como quinta justa y sol sostenido como quinta aumentada. Aquí también tenemos una posibilidad. Tenemos estos cuatro elementos que con esos cuatro elementos, teniendo en cuenta el centro tonal donde se desarrolle la música que usted vaya a componer o que usted necesite hacer una improvisación en este contexto. Entonces, con estos cuatro elementos usted puede hacer algunos mecanismos. Ya eso depende de usted. Entonces, quiere decir que en este primer paso tenemos los elementos de la tríada del centro tonal mayor, en este caso estamos en do mayor, con su tónica do, con su tercera mayor mi, con su quinta justa sol y su quinta aumentada sol sostenido. Y sumamos a estos cuatro elementos los componentes del acorde de su relativo menor. En este caso, como hemos escogido el centro tonal do mayor, estaremos de acuerdo que su relativo menor es la menor. Es decir, es un acorde que se forma en el sexto grado de su escala centro tonal, guiándonos por la escala modelo tipo, y aquí se forma un acorde en forma de tríada, aplicamos el mismo proceso. Su tónica es el sonido la. Su tercera menor es el sonido do. Su quinta justa es el sonido mi. Los acordes menores pueden tener quinta justa o quinta disminuida. En este caso tenemos también cuatro elementos que son la como tónica, su tercera menor es el sonido do, mi como quinta justa y mi bemol como quinta disminuida. Hay dos elementos que se repiten, que es el caso de do, que es la tónica del centro tonal mayor, coincide que es la tercera menor del relativo menor, quitamos uno de esos dos elementos. Y el mi, que es la tercera del centro tonal mayor, es la quinta justa de su relativo menor. Aquí nos damos cuenta que tenemos en el centro tonal mayor do, mi, sol, sol sostenido, y en su relativo menor tenemos la, do, mi bemol, que es la quinta disminuida, y mi natural, que es la quinta justa. Entonces, son ocho sonidos que realmente son seis, porque hay dos que se repiten, y esos dos los vamos a desechar. La escala doble tri queda de la siguiente forma. Se la comparto con mucho honor, con mucha modestia, y Dios quiera que usted le encuentre nuevas variantes a esta escala. Do 3, que es la tónica del centro tonal, la tercera menor de su relativo menor, continúa ascendentemente con mi bemol, que en el centro tonal de do podemos considerarlo como una nota blues, pero científicamente y la justificación que tiene esta nota dentro de este contexto es que es la quinta disminuida del relativo menor. Y aparecen notas que aparentemente no pertenecen a este centro tonal, pero mi propuesta y sugerencia en mi metodología es que sí pertenecen a este centro tonal. Entonces aquí tenemos entonces do 3 como tónica, mi bemol 3 como nota blues, que es la quinta disminuida del relativo menor, mi natural, que es la tercera mayor del centro tonal o quinta justa del relativo menor,
Continuamos con sol, que es la quinta justa del centro tonal, y dicho sea de paso, también es la séptima menor del relativo menor. Sol sostenido, que es la quinta aumentada del centro tonal, y también es la séptima mayor del relativo menor, y la tónica del relativo menor, que es la que no es más que la sexta mayor del acorde en armonía 4/12 de do. Y se repite el ciclo, como he estado explicando anteriormente en tutoriales que he hablado de la formación de la escala modelo tipo, que siempre son 7 sonidos, nuestro sistema musical temperado, y se repite la octava. Quiere decir con esto, he utilizado varias cosas o me he tomado la atribución o la libertad para construir esta escala que han realizado los grandes maestros a través de la historia. En este caso, los científicos, los músicos que crearon la escala modelo tipo, le dieron un orden a esa escala con los 7 sonidos naturales. Después vimos que en la historia, en la zona asiática de nuestro planeta, sustrajeron 2 elementos para hacer la escala pentatónica tradicional, la que todos conocemos, y quitaron el cuarto y el séptimo grado que ya habíamos visto en tutoriales anteriores, que es un intervalo de cuarta o tritono propia de los acordes quinto siete. Después continuamos y hablamos de una escala pentatónica japonesa. Se tomaron la libertad de quitar otros grados. Entonces ellos prefirieron mantener el cuarto grado y el séptimo, y sustrajeron de la escala el segundo grado y el quinto grado. En este caso, que estamos en este contexto en do mayor, para que usted tenga un mejor entendimiento, sustrajeron el sonido re, que es la novena, y el quinto grado. Como usted puede ver, en mi escala doble tri no está el cuarto grado, ni está el séptimo grado tampoco. Respeté también un tanto lo de la escala pentatónica. Y en este caso sí está la quinta, pero no está la novena, que es el segundo grado de esta escala. El re quiere decir que yo me tomé la atribución, la libertad de sustraer 3 elementos en esta escala, que sería su novena, segundo grado, su cuarto grado, que es la subdominante, como se conoce tradicionalmente, y el séptimo grado, que es el sonido si. Entonces la escala, vamos a hacerla ahora, mi escala, la escala doble tri, y en este caso vamos a hacerla descendentemente. Pensemos entonces que usted decida, en vez de hacerla ascendentemente, usted escogió el do 4 como nota melódica para hacer descendentemente la escala. ¿Cómo queda la escala? Entonces la escala queda do 4, la 3, sol sostenido 3, y aquí también me tomé la atribución de romper un tanto con la inercia fónica, lo lógico que yo dijera la bemol, eso es lo correcto, pero en este contexto que estamos, que es do mayor, entonces la bemol no es la quinta aumentada, por enarmonía es sol sostenido del centro tonal mayor. Entonces queda do 4, la 3, sol sostenido 3, sol be cuadro 3, mi bemol 3 y do. En este caso o en este momento le doy también toda la libertad que usted haga sus pruebas. Muchas veces yo me he tomado la atribución y la libertad de utilizar la novena dentro de esta escala. Entonces, hay veces que esta escala tiene 6 sonidos, una escala hexáfona, y hay veces que tiene 7 sonidos. Entonces utilizo do, re, mi bemol, mi natural, sol, sol sostenido, la, se repite el do, se repite el círculo a partir de usted. En este caso, estamos en presencia de una nueva propuesta y sugerencia, una nueva escala que esta persona muy modestamente y con todo el amor que siento por la música, la pongo a disposición del mundo entero. Ya sé que hay muchas personas que me siguen, sobre todo los que han sido mis estudiantes, los que han seguido mi metodología, la utilizan y le va de maravilla. Entonces aquí aparece, nace en las redes sociales, porque ya esta escala tengo mi propiedad intelectual referente a ella, está inscrita en mi libro. Hice mi primer libro en 2009,
Quiere decir que estamos en 2020, enero de 2024 y esa es mi propiedad intelectual. Si me interesa escuchar algo de esta escala, hay una obra mía que es un tríptico para clarinete solista y piano en música de cámara, que se llama Mar, Arena y Monte. El tercer movimiento, que es Monte, está elaborado con esta escala, solo con esta escala. Le solicito que me acompañe. ¿Por qué? Porque le recomiendo no hacer todo en el centro tonal de do mayor. Entonces, mi propuesta es en unas tonalidades que nos hagan pensar un poco. Estoy pensando en hacerlo en una tonalidad de 4 bemoles y 4 sostenidos, o 3 bemoles y 3 sostenidos, para tener un balance de eso y entonces así pensar un poco más. Hemos decidido escoger dos escalas, una con un centro tonal con sostenido en su armadura de clave y otra un centro tonal con bemoles. En este caso, vamos a comenzar por los bemoles y hemos escogido la escala de mi bemol mayor como centro tonal para aplicarle estos conceptos de la escala doble tri. Recapitulamos, la escala doble tri está conformada por los elementos de la tríada mayor del centro tonal con quinta justa o quinta aumentada. En este caso, como estamos en mi bemol mayor, está conformada por los sonidos mi bemol como tónica, sol natural como tercera mayor, si bemol como quinta justa y si be cuadro como quinta aumentada. Quiere decir que tenemos 4 sonidos horizontalmente en el orden que usted quiera, que sería mi 3, sol natural 3, si bemol 3, si be cuadro 3. Y los elementos de su relativo menor con quinta justa y quinta disminuida. En este caso son los sonidos do, mi bemol, sol bemol, sol natural. Do es la tónica de este acorde y es el relativo menor de este centro tonal. Mi bemol es su tercera menor y es la tónica del centro tonal mayor. Sol bemol es la quinta disminuida de este acorde del relativo menor y es una nota blue dentro de esta tonalidad, de este centro tonal mi bemol. Y sol natural, que es la quinta justa del relativo menor, que no es más que la tercera mayor del centro tonal. Entonces, como habíamos acordado que hay dos sonidos que se repiten, en este caso el mi bemol y el sol, quitamos esos sonidos y la escala se construye de la siguiente manera. Si empezamos en la tónica del centro tonal, en este caso le voy a sugerir comenzar en la tónica del relativo menor para hacerlo diferente. Queda de esta manera: do 3, mi bemol 3, sol bemol 3, sol natural 3, si bemol 3, si be cuadro 3 y se repite el ciclo do, etcétera, 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 etcétera. Repito, do 3 es la tónica del relativo menor y es la sexta mayor del centro tonal donde él sale, que es mi bemol, pero es la tónica de su relativo menor en este contexto. Mi bemol es la tónica del centro tonal mayor y es la tercera menor del relativo menor. Sol bemol es una nota blue en este contexto y no es más que la quinta disminuida del relativo menor. Sol natural es la tercera mayor del centro tonal donde él sale, que es mi bemol, y no es más que la quinta justa del relativo menor. Si bemol es la quinta justa del centro tonal, que es mi bemol, y no es más que la séptima menor del relativo menor. Y si natural es la quinta aumentada del centro tonal mayor y no es más que la séptima mayor del relativo menor. Y se repite el ciclo a partir del do, etcétera, etcétera. Creo que hasta este punto estaremos de acuerdo con mi bemol.
En este caso se lo dejo a usted para que usted lo analice, lo practique, lo sienta, lo interiorice y lo haga suyo. Y usted le aporta a esta escala lo que usted quiera aportarle. Ahora, vamos a buscar la tonalidad con 3 sostenidos. ¿Qué tonalidad tiene 3 sostenidos? La mayor. En este caso, estamos en una tonalidad centro tonal mayor, igual que los anteriores que hemos visto, y vamos a ver sus elementos. Entonces, estaremos de acuerdo que la, sonido la, es la tónica del acorde del centro tonal mayor, que es la. Do sostenido es su tercera mayor. Mi natural es su quinta justa y mi sostenido es su quinta aumentada. Ojo, aquí estamos en presencia de un mi sostenido. Quiere decir que nuestro sistema temperado también tiene estos sonidos. Le digo esto porque he visto tutoriales de profesores incluso que dicen, buscan lo que están en YouTube, que dicen que no existe ni si sostenido ni mi sostenido. Aquí estamos en presencia. Este centro tonal nos está solicitando de que digamos mi sostenido. ¿Por qué? Aquí yo no estoy diciendo medio tono tampoco. Aquí es mi sostenido. Repito, la tónica, do sostenido, su tercera mayor, mi natural, su quinta justa y mi sostenido, su quinta aumentada. Ahora, el relativo menor de la mayor es fa sostenido menor, el acorde de fa sostenido menor. Vamos a ver qué tiene este acorde. Y en los elementos de la escala que yo he buscado para conformar la escala es que está integrado por su tónica, su tercera menor, su quinta justa y su quinta disminuida. En este caso vamos a descubrir quiénes son. Es la tónica del relativo menor de este centro tonal, la mayor, estaremos de acuerdo que es fa sostenido. Entonces, fa sostenido, su tercera menor no es más que la tónica del centro tonal donde él sale, que es la, sonido la, en la altura que usted lo ponga. Su quinta justa es do sostenido, que está dentro de la armadura de claves de este centro tonal. Y su quinta disminuida es do b cuadro. En este caso, podemos decir do natural o do b cuadro, como usted prefiera. Le doy toda la libertad. Pero estaremos de acuerdo que do b cuadro es la quinta disminuida del relativo menor de la, y en caso de la, este do natural, imagínense que do natural es la tercera menor de la, pero una justificación que se ha encontrado, esto no lo creé yo tampoco. Esto viene desde New Orleans, desde los brasileros, desde la era del swing, de la era del bebop, en Estados Unidos. Este es un sonido que ellos le han llamado nota blues, también los brasileros, y algunos lugares del mundo lo utilizan. Quiere decir que la quinta disminuida del relativo menor es también una nota blues, como lo es la quinta aumentada del centro tonal. Le muestro los gráficos de esta escala y estaremos de acuerdo que si, por ejemplo, usted está, algo que una propuesta y sugerencia también que le hago, usted tiene un tema que debe desarrollar su improvisación en 3 centros tonales diferentes. En este caso, usted va a empezar en do mayor, que fue lo primero que vimos en este tutorial. Yo utilizo esa escala. Si modula a la mayor, utilizo la escala doble tri en la mayor. Si modula a mi bemol, también utilizo las escalas que tengan que ver con esas armaduras de clave y con los requerimientos de cada centro tonal. Como decía en la conferencia 8, que hablé de las escalas pentatónicas y la propuesta y sugerencia 8 y la 7, que cada centro tonal nos da ciertas posibilidades. Los colores, aunque sean las mismas estructuras, como es este caso, yo he respetado los conceptos de los grandes maestros, las reglas y las leyes internacionales de la música. Yo no he cambiado nada. ¿Cómo encontré? Encontré buscando, encontré investigando, encontré tocando, practicando mucho, ensayando mucho. Le soy sincero, esta escala sale de mi disposición de tratar de mejorar mis improvisaciones, de lograr una personalidad propia, un propio estilo,
de una forma personal que digan, bueno, ahí está tocando Triana. Y buscando, encontré esta escala. Quiero también compartirle la escala, la nueva escala del centro tonal mayor, de donde sale todo. Me he tomado la libertad de crear otra escala, que es mi propuesta, que está en mis libros, en el libro Método Práctico para Aprender Música, dicho sea de paso, se lo recomiendo al 100%, porque tiene muchísimas visiones, y mi libro de armonía al 200. Esta nueva escala, respetando los parámetros y la relación que debe existir entre melodía, que son las escalas, y armonía, que son los acordes, el acompañamiento, ya sea para orquesta, para un instrumento solista, para un ensamble que usted quiera. La relación que debe existir entre melodía y armonía, me he tomado la libertad de
tener otra visión referente a la escala, y es la que le quiero proponer. La nueva escala del centro tonal mayor. Sígame.